Curso de Ingeniería Termodinámica. Por Pablo Alejandro Arizpe Carreón. Tablas de sustancias puras. La termodinámica es la ciencia que estudia la transferencia y transformación de energía. Existen 4 tipos de tablas, que se manejarán para el cálculo de las propiedades de problemas termodinámicos, cuando un fluido de trabajo cambia de fase en uno o varios procesos. Todas las tablas se encuentran en función únicamente de la presión y o temperatura. (1) Hielo saturado. Para leer esta tabla se debe contar únicamente con la temperatura en que se encuentra el sistema. Para motores comunes o máquinas térmicas que producen trabajo no se emplea esta tabla. 2) Líquido comprimido. Para leer esta tabla se debe contar con el dato de presión y de temperatura en que se encuentra el sistema. Esta tabla se emplea cuando nos encontramos en el lado izquierdo de la campana, en el punto A. Pudiendo leer para una presión a diversas temperaturas el volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Lo anterior por unidad de masa. (3) Agua saturada. Existen 2 tipos de tabla. La primera, que se muestra aquí, se encuentra en función de la temperatura. Para leer esta tabla se debe contar únicamente con el dato de temperatura en que se encuentra el sistema. Esta tabla se emplea cuando nos encontramos dentro de la campana, en el punto B, C y D. Pudiendo leer en una temperatura medida la presión, el volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Para el volumen específico se cuenta con 2 columnas. Del lado izquierdo está el líquido saturado, VF, y del lado derecho es vapor saturado, es decir, VG. De tal manera que si nos encontramos en el punto B de la campana solamente leemos el valor de la columna izquierda, la cual es el volumen total. Si nos encontramos en el punto D de la campana solamente leemos el valor de la columna derecha, la cual también es el volumen total. Y si nos encontramos en el punto C de la campana leemos ambos valores de las columnas como VF y VG. Con ayuda de las fórmulas vistas en la sección pasada de este curso, en donde se estudiaron a las sustancias puras, se puede calcular el volumen total para este punto. Para la energía interna, entalpía y entropía se cuenta con 3 columnas. La columna del lado izquierdo es para el punto B. La columna del lado derecho es para el punto D. Y la columna de en medio es la resta de la columna derecha menos la columna izquierda. Esta resta también ayuda con las fórmulas obtenidas en la sección anterior de este curso. En el segundo tipo de tabla para agua saturada, se encuentra en función de la presión, y solamente se necesita conocer este valor para leer a las demás propiedades. 4. Vapor sobrecalentado. Para leer esta tabla se debe contar con el valor de presión y temperatura en que se encuentra el sistema. Esta tabla se emplea cuando nos encontramos del lado derecho de la campana, en el punto E. Pudiendo leer para una presión medida en diversas temperaturas, al volumen específico, energía interna, entalpía
y entropía. Todo por unidad de masa. Resumiendo, se usará cada tabla dependiendo del punto en donde se encuentre el fluido en el proceso. En el punto A, líquido comprimido, debiendo contar con presión y temperatura medidos. En el punto B, C y D, agua saturada, debiendo contar con solo la presión o temperatura medida. En el punto E, vapor sobrecalentado, debiendo contar con presión y temperatura medidos. Si no sabemos en dónde nos encontramos, primeramente, siempre debemos suponer que nos encontramos dentro de la campana, es decir, en la mezcla, y nos vamos a la tabla de agua saturada en función de la presión. Leemos la presión y verificamos que la temperatura medida en ese punto coincida. En caso de que no coincida, si la temperatura medida es menor a la de las tablas, es líquido comprimido. Si la temperatura medida es mayor a la de las tablas, es vapor sobrecalentado. Ejemplo de aplicación. A una turbina de vapor adiabática entra vapor sobrecalentado a 1000 grados Celsius y 25 megapascales. Y sale vapor saturado a 20 kilopascales. Calcule el trabajo y la potencia que desarrolla dicha turbina sin considerar el cambio de altura y velocidad, si el flujo másico es de 25 kilogramos por segundo. Resolución. 1. Es un sistema abierto. 2. Es un proceso isentrópico, adiabático, por lo cual, la transferencia de calor es cero. 3. Verificamos los datos en un mismo sistema de unidades. 4. El cambio de energía cinética y potencial no es tomado en cuenta, por lo que la ecuación de la primera ley se reescribe como se muestra a continuación. Con ello vemos que el trabajo a calcular únicamente depende del cambio de entalpía, y con datos de presión y temperatura debemos obtenerla. 5. Verificamos que en el proceso hay un cambio de fase, de vapor sobrecalentado a vapor saturado, por lo que procedemos a usar las tablas de sustancias puras para el agua, de tal forma que para el estado inicial, nos encontramos en vapor sobrecalentado, y leemos el valor de la entalpía por unidad de masa a 1000 grados Celsius y 25 megapascales, teniendo como resultado, entalpía 1 igual a 4570.2 kJ sobre kilogramo. En el estado final, tenemos vapor saturado a 20 kilopascales, de tal forma que nos encontramos en el punto D de la campana, por lo que procederemos a leer en la tabla de agua saturada en función de la presión, dando como resultado entalpía 2 igual a 2608.9 kJ sobre kilogramo. Con lo anterior se calcula el trabajo y la potencia de la turbina, dando como resultado 1961.3 kJ sobre kilogramo, siendo el sistema el que realiza trabajo sobre sus alrededores, y la potencia de 49 megawatts. En caso en que el valor medido de presión y temperatura se encuentre entre un valor intermedio en las tablas. Por ejemplo, leer el valor de energía interna si se tiene una mezcla saturada a 54.2 kilopascales. Se debe llevar a cabo un método de interpolación lineal.
La fórmula de interpolación lineal se deduce a partir de la igualdad de pendientes entre los extremos y un extremo y el valor medio a medir. Los valores de Y es el valor de la propiedad a medir. Para el ejemplo, en este caso es la energía interna. Los valores X es la temperatura o la presión, depende del valor conocido, en este caso es la presión. Entremos a la gráfica de mezcla saturada a 54.2 kilopascales. Nos podemos dar cuenta que no está el valor exacto en la tabla, se encuentra entre 50 y 75 kilopascales. Como se mencionó anteriormente, las X serán el valor de presión, por lo que colocamos los límites. Las Y serán la propiedad a medir. Para 50 kilopascales la energía interna del líquido saturado, UF, es de 340.49 kJ sobre kilogramo. Y para 75 kilopascales es de 384.6 kJ sobre kilogramo. Teniendo de incógnita la energía interna para 54.2 kilopascales. Aplicando la fórmula de interpolación lineal, obtenemos de resultado un valor de 347.86 kJ sobre kilogramo. El lector puede comprobar que a partir de la presión y temperatura medidos a la entrada o a la salida del dispositivo, se puede calcular la transferencia energética de cualquier proceso cuando trabaja con un fluido operativo que cambia de estado. Todo a través de la teoría de sustancias puras.